¿Qué onda? Mi nombre es Juan Pérez. Tengo 28 años y jalo de asistente en Soluciones Horizonte, una empresa de consultoría mediana en el centro de la Ciudad de México. Mis días son bastante tranquilos. Mañanas temprano en la oficina, correos sin fin, agendando juntas para los jefes y comprando algo de comer para llevar de camino a mi depa apretado en la colonia Roma. Los fines de semana me gusta cotorrear relax. Prefiero prepararme una pasta sencillita, destaparme una chela y echarme un maratón de series viejitas hasta quedarme dormido en el sillón. No es la vida más emocionante, pero es mía. Sin broncas, sin presiones. Ese viernes por la noche prometía ser igual. Me quité los zapatos, bajé las luces y estaba navegando en Netflix, dudando entre volver a ver La Familia Peluche o probar algo nuevo. La ciudad afuera de mi ventana estaba viva con el zumbido del tráfico y las risas lejanas de los bares de la calle. Pero yo estaba a gusto en mi burbuja. De repente, mi celular vibró en la mesa de centro, iluminándose con un mensaje que rompió el silencio. Del 1 al 10, esta cita es 50. Mándame rescate. Me reí, negando con la cabeza al leerlo. Era de Elena. Elena Morales, mi jefa. A sus 32 años, era la directora más joven en Horizonte. Bien pilas, con fama de cerrar tratos que dejaban a la competencia pataleando. Tenía esa elegancia natural, su pelo oscuro siempre recogido en un chongo impecable en las juntas, trajes sastre que gritaban autoridad y una actitud seria que mantenía a todos alertas. Pero fuera de la oficina, por lo poquito que sabía, su familia la presionaba un buen, especialmente su mamá, para que sentara cabeza. «Ya no estás para andar de jovencita», le oí decir a su mamá una vez durante una rara visita a la oficina. El mensaje mencionaba a Martín, su cita de esa noche. Lo conocía de vista por eventos de la empresa, un ejecutivo de ventas creído de una firma socia, siempre enseñando su Rolex y echando rollo sobre sus inversiones en la bolsa. Tenía esa onda de engreído, tratando a las mujeres como accesorios para su ego. Con razón, Elena estaba pasándola mal. Se merecía algo mejor que un presumido egoísta. Sin pensarlo dos veces, agarré mi chamarra y mis llaves. De camino le texteé de vuelta, añadiendo un emoji de pulgar arriba para que se notara la buena onda. El trayecto hasta Bella Notte, un restaurante italiano de lujo en Polanco, me tomó unos 15 minutos en el tráfico de la noche. Las calles de la Ciudad de México eran un enredo de luces y claxons, pero yo le sacaba la vuelta, con la mente acelerada. Esta no era la primera vez que Elena me desahogaba sobre una cita mal planeada. Su mamá era incansable con lo de los arreglos, pero era la primera vez que me pedía directamente un rescate. Me estacioné a una cuadra y caminé hacia el restaurante, asomándome por los grandes ventanales de cristal. Ahí estaba ella en una mesa de la esquina, bañada por la cálida luz ámbar de los candelabros. Elena estaba sentada con postura perfecta, sus dedos tamborileando ligeramente en el tallo de un vaso de agua, forzando una sonrisa amable mientras Martín gesticulaba animadamente frente a ella. Él se inclinaba demasiado, su mano rozando su muñeca de una manera que gritaba, «¡Soy el dueño del mundo!». Los ojos de Elena se desviaron hacia la ventana por una fracción de segundo, y juraría que vi un destello de alivio cuando me vio. Respirando hondo, empujé la puerta. El aroma a ajo y pan fresco me golpeó como una ola. La anfitriona sonrió, pero le hice un gesto para que no se preocupara, caminando directamente a su mesa con fingida urgencia. «Elena, disculpa que interrumpa, pero hay una emergencia en la oficina. El informe Henderson falla en el sistema. Necesita tu aprobación de volada antes de que llegue a la junta directiva». Ella se levantó casi de inmediato, su silla raspando ligeramente contra el suelo de baldosas. Martín frunció el ceño, recostándose con una sonrisa altanera. «¿En serio? ¿A estas horas? Horizonte debe estar bien apurado si andan llamando a la caballería un viernes por la noche». Elena se alisó el vestido. Un sencillo modelo negro que le quedaba de maravilla, y le dio una sonrisa de disculpa que no le llegaba a los ojos. «El trabajo es primero, Martín. Gracias por la cena. Quizá nos veamos en la próxima junta de accionistas». Antes de que él pudiera protestar más, ella agarró su bolso y me siguió. El aire fresco de la noche nos golpeó al salir a la banqueta, y Elena soltó una carcajada en cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros. Era genuina, sin reservas. Sus hombros temblaban mientras se apoyaba en la pared de ladrillo. «Juan, eres oficialmente mi héroe del año». Si hubiera tenido que escuchar una historia más sobre sus inversiones en yates, hubiera gritado. Sonreí metiendo las manos en los bolsillos, solo haciendo mi trabajo, la neta, como el mejor cómplice. Pero en serio, creo que necesito un pago extra por lidiar con tipos así. Se limpió una lágrima del rabillo del ojo, todavía riendo. «¿Qué tal un helado mejor? Hay un puesto aquí a la vuelta. Yo invito. Un cono de cajeta corre por mi cuenta».
Caminamos hacia un parque cercano, las luces de la ciudad reflejándose en la distancia del lago de Chapultepec. El heladero seguía abierto, su carrito brillando bajo una serie de focos. Elena pidió conos de cajeta para los dos, y encontramos una banca con vista a una fuente. El suave rocío del agua mezclándose con el zumbido lejano del tráfico. Mientras estábamos sentados lamiendo nuestros conos, la conversación fluyó fácilmente. Ya se desahogó sobre Martín, ¿sabes? Me preguntó si consideraría dejar mi trabajo después de casarme. ¿Quién dice eso en una primera cita? Y luego nos contamos historias sobre nuestros peores desastres amorosos. Le conté sobre mi ex de la universidad que me ghosteó a mitad del semestre y ella compartió cómo su mamá la seguía arreglando con hombres de buena familia, que la veían como un trofeo en lugar de una persona. Por primera vez, Elena parecía relajada, sin la armadura de la sala de juntas, sin correos secos, solo una mujer de unos 30 disfrutando de un momento sencillo bajo las estrellas. ¿Sabes, Juan?, dijo suavemente mirando su cono que se derretía. Es bueno tener a alguien que me entienda. Sin juicios, sin expectativas. Asentí sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el aire de verano. Cuando quieras. Para eso son los amigos, ¿no? Pero mientras regresábamos a nuestros autos, su brazo rozando el mío por accidente, no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado. La línea entre jefa y asistente se sentía más delgada, más borrosa, y en el fondo me preguntaba si esto era solo el comienzo de algo que nunca vi venir. Después de esa noche en Bellanote, las cosas entre Elena y yo comenzaron a cambiar sutilmente. No es que de repente nos volviéramos inseparables ni nada dramático, solo una comprensión silenciosa que creció a partir de risas compartidas y escapes nocturnos. La semana siguiente en la oficina, ella me sorprendió en la cafetería sirviendo café y me lanzó una sonrisa cómplice. Gracias de nuevo por la operación de rescate. Mi mamá ya está alineando a la siguiente víctima, un musculoso que probablemente cree que los batidos de proteína son una cualidad personal. Me reí pasándole una taza. Tú solo dime. Tengo todo un arsenal de emergencias falsas listas. Y así fue como todo comenzó. Me convertí en su chofer de escape extraoficial para esas temidas citas que su madre organizaba. La señora Morales era incansable, convencida de que Elena, a sus 32 años y subiendo en la escalera corporativa, necesitaba una pareja adecuada para completar la vida de postal. Elena me mandaba mensajes a mitad de la cita con una palabra clave, código rojo para insoportable. Evacuar ahora para desastre total, y yo aparecía con una excusa plausible relacionada con el trabajo. Era nuestro pequeño secreto, una inofensiva conspiración que hacía que la rutina de la oficina se sintiera menos monótona. La primera actuación de repetición llegó unos 10 días después. Elena estaba en un restaurante de sushi en la Roma, con un tipo llamado Beto, un entrenador personal que su mamá había conocido en alguna gala benéfica. Está flexionando los bíceps mientras pide en el menú. ¡Ayúdame!, leí en su mensaje frenético. Pude imaginar la escena. Me apresuré, irrumpiendo en el restaurante con mi teléfono en la mano, fingiendo estar en medio de una llamada. Elena, disculpa que entre así, pero el cliente del trato de la costa oeste acaba de llamar. Un problema con la base de datos. Te necesitamos en la línea ahora mismo. Ella se disculpó con gracia, dejando a Beto a mitad de una frase sobre sus macros. Fuera, bajo el brillo de las luces de neón del restaurante, ella me tomó del brazo mientras nos alejábamos. Eres un salvavidas. ¿Vamos por un café? Hay una cafetería de 24 horas a la vuelta. Terminamos en una cabina de un lugar retro con asientos de vinilo y luces fluorescentes parpadeantes, bebiendo café negro y compartiendo un pedazo de pastel. Elena se abrió más esa noche, con la guardia baja en el ambiente tenue. Habló de la presión en el trabajo, las interminables reuniones de la junta, el sutil sexismo de los ejecutivos mayores que la llamaban ambiciosa, como si fuera un defecto. Quieren que sea fuerte, pero luego susurran que estoy demasiado enfocada en mi carrera como para tener una vida. ¿Y mi mamá? Ella cree que el matrimonio es el logro máximo. Como si no tuviera un anillo a los 35, he fallado. Escuché, asintiendo mientras revolvía mi café. Era fácil hablar con ella, no interrumpía ni juzgaba. También compartí un poco sobre mí. Cómo me había especializado en literatura inglesa en la universidad, soñando con abrir una acogedora librería con una cafetería. Pero la realidad me golpeó con los préstamos estudiantiles y la necesidad de estabilidad. Supongo que lo puse en pausa. Ser asistente paga las cuentas y, bueno, a veces me toca ser un héroe. Ella sonrió, sus ojos suavizándose. Serías genial en eso, Juan. Esa pasión tranquila. A la gente le encantaría un lugar así. A partir de ahí, los rescates se volvieron rutinarios.
Unas semanas después, fue un abogado estirado llamado Gabriel en un bar de vinos en la colonia Condesa. Su idea de encanto era dar conferencias sobre acuerdos prenupciales con un cabernet en la mano. El SOS de Elena llegó a través de un emoji rápido, una cara facepalm seguida de una sirena. Le envié un memorándum falso urgente sobre una fecha límite de contrato, y ella salió corriendo, encontrándome afuera con un suspiro de alivio. Caminamos hacia una librería cercana que abría hasta tarde, revisando estantes bajo el suave resplandor de las lámparas de lectura. Elena tomó una novela clásica, hojeando las páginas. Solía leer durante horas cuando era niña. Ahora todo son hojas de cálculo y correos electrónicos. Terminamos en la sección de la cafetería compartiendo un latte y discutiendo nuestros libros favoritos. A ella le encantaba Jane Austen por su ingenio. Yo defendía la honestidad cruda de Hemingway. Se sentía natural, como si hubiéramos sido amigos durante años, no jefa y asistente. Luego estuvo el tipo emprendedor, Víctor, en un lounge en la azotea del centro. Pasó la noche mencionando a inversionistas y presumiendo su aplicación de inicio. El texto de Elena. Me está echando su rollo como si fuera Shark Tank, abortar misión. Llamé con una crisis fabricada sobre una caída del servidor, y ella escapó, uniéndose a mí para un paseo por el Paseo de la Reforma. Las luces de la ciudad bailaban en el agua mientras hablábamos más a fondo sobre la soledad en un lugar tan bullicioso como la Ciudad de México. Cómo el éxito a veces se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. La gente ve el puesto, la oficina de la esquina, dijo ella mirando el horizonte. Pero por la noche solo soy yo y la comida china para llevar. Mi mamá cree que un esposo arregla eso, pero quiero a alguien que entienda el caos, a quien no le importe si cancelo planes por una fecha límite. Asentí con el corazón un poco contraído. Sí, entiendo eso. Yo tampoco estoy viviendo un sueño, pero bueno, si alguna vez abro esa librería, tendrás un lugar reservado junto a la ventana. Me dio un pequeño empujón en el hombro. Trato hecho y café gratis de por vida. De regreso a la oficina, nuestra dinámica empezó a colarse en el día a día. Yo le llevaba su latte favorito sin que lo pidiera. Ella me dejaba notas en el escritorio con recomendaciones de libros. Los compañeros de trabajo lo notaron. Sara de contabilidad nos bromeaba diciendo que éramos el equipo de ensueño. Y Miguel de ventas bromeaba diciendo que estábamos prácticamente casados con el trabajo y el uno con el otro. Nos reímos, pero por dentro sentía una atracción que no podía ignorar. Elena ya no era solo mi jefa. Era alguien a quien me emocionaba ver, alguien cuya risa se quedaba en mis pensamientos mucho después de las horas de trabajo. Aún así, mantuve mis sentimientos guardados. Ella era Elena Morales, directora, elegante, fuera de mi alcance en todos los sentidos. Yo solo era Juan, el tipo que arreglaba su impresora y jugaba a ser el caballero andante. Cruzar esa línea podría arruinarlo todo, así que me dije a mí mismo que era suficiente ser su confidente, su escape de las malas citas. Pero en el fondo, a medida que esas noches se acumulaban, sabía que me estaba enamorando lenta e inevitablemente de la mujer detrás de la fachada ejecutiva. Una tarde, después de otro rescate exitoso, nos sentamos en una banca del Parque Lincoln, viendo el espejo de agua reflejar el cielo crepuscular. Elena recostó la cabeza hacia atrás, suspirando contenta. ¿Qué haría sin ti, Juan? Sonreí, pero mi pecho se apretó. Probablemente sufrir más sushi malo y peor compañía. Ella se rió, luego se puso seria. No, en serio, has sido un amigo, más que eso a veces. Nuestros ojos se encontraron y por un momento el aire se sintió cargado. Pero ella apartó la mirada primero y el hechizo se rompió. Al separarnos esa noche, caminé a casa solo, preguntándome cuánto tiempo podría seguir fingiendo que esto era solo amistad. La paz que habíamos construido en esas noches robadas no duró. Comenzó a desmoronarse unas semanas después de que nuestra rutina se asentara, cuando la mamá de Elena le presentó a Daniel. Él era todo lo que su familia aprobaba. Un cirujano pediatra de 35 años de una familia bien conectada, alto y pulcro, con un currículum que incluía títulos de universidades de prestigio y trabajo voluntario en el extranjero. La señora Morales lo había conocido en algún evento benéfico de alto nivel y prácticamente orquestó su primer encuentro como una fusión de negocios. Elena lo mencionó casualmente una mañana en la oficina, tomando café en la cafetería. El último proyecto de mi mamá. Es agradable, supongo. Cena este fin de semana. Forcé una sonrisa, revolviendo mi taza con demasiada energía. Suena prometedor. No hace falta rescate. Ella se rió ligeramente, pero había un dejo de vacilación en sus ojos. Todavía no. Ya veremos.
se convirtió en más citas. Al principio, Elena todavía me enviaba mensajes, pequeñas bromas sobre sus historias de la Facultad de Medicina o cómo pedía el vino como un conocedor. Pero pronto los mensajes disminuyeron. No más señales de SOS, ni mensajes frenéticos pidiendo una estrategia de escape. En cambio, me enteraba de sus salidas de segunda mano. Un colega mencionaba haberlos visto en una inauguración de galería, o Elena comentaba casualmente que habían ido a pasear por el Parque México. Me dolió más de lo esperado, como un dolor lento que no podía quitarme. Una tarde, aproximadamente un mes después, los vi yo mismo. Estaba haciendo recados en el centro, recogiendo la tintorería cerca de la avenida Presidente Masaryk, cuando vi a Elena y Daniel paseando por la avenida. Era uno de esos días limpios de la Ciudad de México, con una ligera llovizna empezando a caer. Él le puso su saco sobre los hombros, acercándola mientras se reían de algo, probablemente una broma interna de su creciente colección. Ella se veía feliz, relajada de una manera que no había visto en nuestras interacciones en la oficina últimamente. Tenía el pelo suelto, dejando que la lluvia lo mojara, y se apoyaba en él sin dudarlo. Me metí en una entrada, fingiendo revisar mi teléfono, con el estómago revuelto. ¿Quién era yo para sentirme así? Yo solo era el asistente, el tipo que apoyaba. Pero al verlos me sentí como un extraño en una historia que yo había ayudado a escribir. De vuelta al trabajo, la distancia creció. Elena comenzó a salir más temprano. Ya no se quedaba en la sala de conferencias después de horas para intercambiar ideas o desahogarse. Nuestras idas por café se convirtieron en rápidos asentimientos en el pasillo. Día ajetreado, decía, mostrando una sonrisa profesional antes de desaparecer en su oficina. Los mensajes quedaban sin respuesta durante horas, y cuando llegaban eran breves. Gracias por el informe, o reunión a las 10 mañana. La calidez de nuestras conversaciones nocturnas se sentía como un recuerdo lejano, reemplazada por la pulcra barrera de jefa y subordinado. No ayudaba que la señora Morales empezara a aparecer más seguido por la oficina. Era una mujer imponente, con ojos agudos, impecablemente vestida y una voz que imponía respeto. Un día llegó para un almuerzo rápido con Elena. Pero oí fragmentos de su conversación desde el pasillo mientras pasaba con una pila de archivos. No quise escuchar a escondidas, pero sus palabras se escuchaban. Daniel es perfecto para ti, mi amor. Estable, ambicioso, alguien que entiende tu mundo. No te distraigas con opciones menores. Te mereces una pareja que te eleve, no alguien que sea solo conveniente. La respuesta de Elena fue entrecortada, pero capté la tensión en su voz. Mamá, no es así. Juan es solo. Juan es tu asistente. Interrumpió la señora Morales, su tono goteando desdén. Un buen chico, pero seamos realistas. Necesitas pensar en tu futuro, no en algún flirteo de oficina. Me quedé congelado fuera de la puerta. La cara me ardía. ¿Así me veía ella? ¿Conveniente? ¿Una distracción? Regresé apurado a mi escritorio, las palabras resonando como una bofetada. Esa noche, solo en mi departamento, miré el techo, reviviendo cada momento. Los rescates, las risas, los secretos compartidos, para mí significaron todo. Pero tal vez para ella yo solo era una red de seguridad. Un amigo en el mejor de los casos, un subordinado en el peor. La gota que derramó el vaso llegó en forma de esos temidos mensajes, o más bien la ausencia total de ellos. Un viernes vi en el calendario de la empresa que Elena había bloqueado la noche por motivos personales. Esperé medio esperando un aviso, pero nada llegó. Para la mañana del sábado apareció una foto en sus redes sociales, ella y Daniel en un acogedor lugar de brunch chocando mimosas. La descripción, vibras de fin de semana. Los comentarios llovieron de amigos y familiares. Se ven perfectos juntos. Finalmente alguien digno. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Ese fin de semana se difuminó en una nebulosa de comida para llevar y televisión sin sentido. Pero para el lunes había tomado una decisión. No podía seguir fingiendo. Estar cerca de ella, verla construir una vida que no me incluía de esa manera, era una tortura. Escribí mi carta de renuncia, citando el deseo de buscar oportunidades en el mundo literario, más cerca de mis viejos sueños. Era a medias cierto. Había estado considerando clases nocturnas de gestión empresarial para pequeños comercios, pero en realidad era una huida. La presenté discretamente por correo electrónico esa tarde, con copia al Departamento de Recursos Humanos. A los pocos minutos, mi teléfono sonó. Era Elena pidiéndome que fuera a su oficina. Cuando entré, ella estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. La carta estaba impresa en su escritorio. Juan, ¿qué es esto? ¿Estás renunciando por qué? ¿Por una fantasía de librería? Su voz se quebró y cerré la puerta detrás de mí, con el corazón latiendo con fuerza. Es hora, Elena. Lo he estado pensando desde hace tiempo.
Necesito perseguir algo para mí. Ella se acercó examinando mi rostro. ¿Es en serio o hay algo más? Dime la verdad. Dudé. Las palabras que había reprimido durante meses burbujeando. La habitación se sentía demasiado pequeña. El horizonte de la ciudad se burlaba de mí desde la ventana. La verdad, está bien. Ya no puedo seguir siendo tu sidekick, tu salvavidas, mientras tú construyes algo real con alguien más. He estado enamorado de ti por más tiempo del que me atrevo a admitir. Desde esa primera noche en Bella Notte, tal vez incluso antes. Verte con Daniel me mata. No puedo ser solo tu amigo, Elena. No cuando quiero mucho más. Ella me miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Por un momento, el silencio se cernió entre nosotros, espeso y pesado. Luego susurró. Juan, yo rompí con Daniel la semana pasada. Era perfecto en el papel, pero nunca me hizo sentir viva. No como tú. La persona que he estado esperando. El que escucha, el que aparece. Eres tú. Siempre lo has sido. Mi mundo se tambaleó. Todo el dolor, la duda, se hicieron añicos en ese instante, pero incluso cuando el alivio me inundó, supe que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. El aire en la oficina de Elena se sintió eléctrico después de que sus palabras se quedaron en el aire. Avancé sin pensar, atrayéndola a mis brazos. Ella se derritió contra mí. Sus hombros temblaban mientras sollozos silenciosos escapaban. Nos quedamos allí abrazados, las lágrimas mezclándose con una risa de alivio. Fue desordenado, crudo, el tipo de momento que elimina todas las pretensiones. Me he sentido así durante tanto tiempo. Susurró contra mi hombro. Desde ese primer rescate en Bella Notte, tal vez incluso antes, pero tenía miedo, Juan, miedo de lo que diría mi mamá, de arriesgar mi carrera, de que todo se desmoronara si lo admitía. La abracé más fuerte, mi mano acariciándole suavemente la espalda. Lo entiendo, pero no tienes que elegir entre el amor y todo lo demás. Te mereces a alguien que vea todo de ti. A la potencia en el trabajo, a la mujer que se ríe con un helado. Si eso significa dar un paso atrás para que puedas resolverlo, lo haré. Solo sé que nunca me iré de verdad. Ella se alejó un poco. Sus ojos brillaron mientras me tomaba la cara. No quiero que te vayas. Me he estado escondiendo detrás de muros durante demasiado tiempo. Es hora de derribarlos. Esa conversación marcó el punto de inflexión. Elena se tomó el fin de semana para organizar sus ideas, y el lunes programó una cena con su mamá. Esperé ansiosamente en mi departamento, caminando de un lado a otro hasta que me llamó tarde esa noche. Su voz era firme pero con un deje de agotamiento. No fue bien, gritó. Dijo que estaba tirando mi futuro por un capricho. No me habla ahora mismo, pero Juan, me siento libre. Por primera vez defendí lo que quiero. Pude escuchar la mezcla de dolor y resolución en su tono. Estoy orgulloso de ti. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Fiel a mi palabra, seguí adelante con mi renuncia. Recursos Humanos la procesó rápidamente y mi último día en Horizonte fue agridulce. Los compañeros de trabajo organizaron un pequeño almuerzo de despedida con brindis por mi audaz paso hacia lo desconocido. Elena se mantuvo profesional frente a todos, pero después, en su oficina, me entregó un regalo envuelto. Una primera edición de mi novela favorita de Hemingway. Para tu futura librería, dijo con una suave sonrisa. Y un recordatorio de que los sueños valen la pena perseguirlos. Dejar el trabajo me quitó un peso que no me había dado cuenta de que cargaba. Me inscribí en clases nocturnas en un colegio comunitario local para administración de pequeñas empresas, enfocándome en minoristas y hospitalidad. Los días estaban llenos de conferencias sobre sistemas de inventario y estrategias de marketing. Las noches, con tareas y solicitudes de empleo en librerías independientes de la ciudad. Era desalentador empezar de nuevo a los 28 años, pero también emocionante, como redescubrir una parte de mí que había archivado por estabilidad. Mientras tanto, Elena hizo sus propios cambios. Dejó su puesto de directora en Horizonte, negociando una transición a la consultoría independiente. Significaba menos horas, más flexibilidad y proyectos que realmente le importaban, ayudando a nuevas empresas con estrategias financieras en lugar de lidiar con la burocracia corporativa. Me encanta lo que hago, me dijo una noche durante la cena en un tranquilo bistró en la colonia Narvarte. Pero no quiero que sea todo lo que soy. Nuestra relación floreció en esos primeros meses inciertos. Sin la dinámica de la oficina sobre nosotros, nos exploramos libremente. La llevé a casa de mis papás en el Estado de México un fin de semana. Una modesta casa de rancho donde mi mamá nos atendió con lasaña casera y mi papá me interrogó sobre mi cambio de carrera.
Elena los encantó sin esfuerzo, compartiendo historias de su niñez que hicieron llorar a mi mamá. «Es una joya», me susurró mi papá más tarde, dándome una palmada en el hombro. Elena también me introdujo a su mundo. Cenas con sus amigos cercanos, quienes al principio me miraron con curiosidad, pero se animaron cuando vieron lo mucho que ella se iluminaba a mi lado. Su mamá se mantuvo distante, enviando mensajes cortantes y rechazando nuestras invitaciones casuales, pero Elena no la forzó. «Ya cambiará de opinión», decía ella, aunque sabía que le dolía. También tuvimos nuestras discusiones, pequeñas explosiones nacidas del estrés del cambio. Una vez, mientras comíamos comida para llevar en mi departamento, ella se quejó bruscamente de mi imprudente decisión de renunciar sin un plan B. «¿Y si esto de la librería no funciona? No quiero que te arrepientas por mi culpa». Dejé el tenedor, mirándola a los ojos. «No es por ti, es por mí y por nosotros. Pero si estamos en esto, tenemos que confiar el uno en el otro, sin más secretos». Ella se suavizó buscando mi mano. «Tienes razón, solo tengo miedo. Esto es real ahora». Nos reconciliamos esa noche, hablando hasta el amanecer, reafirmando nuestro compromiso. Esos momentos nos fortalecieron, convirtiendo la vulnerabilidad en un vínculo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el caos inicial se asentó en un ritmo. Los trabajos de consultoría de Elena aumentaron, dándole un sentido de control que antes le faltaba. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería de segunda mano en Coyoacán, aprendiendo el oficio mientras ahorraba para mi propio emprendimiento. Y a lo largo de todo esto, nos elegíamos deliberadamente el uno al otro todos los días, construyendo una base que se sentía sólida, incluso en medio de lo desconocido. Una tarde, mientras caminábamos por el sendero del lago de Chapultepec, el viento azotando desde el lago, Elena se detuvo y se volvió hacia mí. Nunca pensé que encontraría esto. Alguien que me desafíe a ser valiente. «Gracias por no dejarme esconderme». Le besé la frente. «Estamos en esto juntos. No más rescates, solo nosotros enfrentando lo que venga». 6 meses después de esa conversación crucial junto al lago, Elena y yo estábamos parados en medio de un polvoriento local en la colonia Condesa de la Ciudad de México, rodeados de cajas de libros y estanterías a medio montar. Habíamos juntado nuestros ahorros, mi modesto colchón de años de trabajos de asistente y sus ganancias de su nuevo rol de consultoría para rentar el espacio. Era una acogedora esquina con paredes de ladrillo expuesto y grandes ventanales que dejaban entrar el sol de la tarde, perfecto para lo que habíamos soñado. Un híbrido de librería y cafetería donde la gente pudiera relajarse con lates y literatura. Lo llamamos punto y aparte. Un guiño a los nuevos comienzos y a las historias que nos cambian. Los primeros días fueron un torbellino de caos y alegría. Yo me encargaba del trabajo pesado, desempacando cajas de clásicos y contemporáneos, instalando la máquina de espresso y pintando las paredes de un cálido verde salvia. Elena se sumergió en los detalles, curando el menú con sus mezclas favoritas. Un latte de cajeta especial, por supuesto, diseñando letreros minimalistas y buscando sillones cómodos en ventas de garage. Discutíamos por cosas tontas, como si ordenar la sección de misterio estrictamente por orden alfabético o agruparla por subgénero, pero siempre terminábamos riendo. Una tarde, cubierto de aserrín, la sorprendí mirando una pila de novelas de Austen. «Esto realmente está pasando», dijo, su voz suave de asombro. La abracé susurrando, «Sí, y es nuestro». El negocio creció lenta pero constantemente. Los lugareños entraban por el aroma a café recién hecho, quedándose por las selecciones curadas. Desde Hemingway hasta memorias modernas, Elena prosperaba en su elemento, charlando con los clientes sobre recomendaciones mientras yo atendía el mostrador, espumando leche y registrando ventas. Nuestro ritmo se sincronizaba sin esfuerzo. Las mañanas comenzaban con ella preparando la primera olla mientras yo volteaba el cartel de abierto. Las tardes se desdibujaban en revisiones de inventario y almuerzos compartidos detrás del mostrador. Por las noches cerrábamos. Hacíamos el arqueo del día y nos desplomábamos en el sofá gastado de la parte trasera, con los pies entrelazados mientras comentábamos el día. El deshielo de la señora Morales llegó gradualmente, como la primavera en la Ciudad de México después de un invierno crudo. Al principio persistió el silencio radial, invitaciones ignoradas, mensajes de voz sobre malas decisiones. Pero un martes lluvioso, unos 3 meses después de la apertura de la tienda, la campanilla sobre la puerta tintineó. Y allí estaba ella, impecablemente vestida, paraguas en mano, inspeccionando el espacio con ojo crítico. Elena se congeló a mitad de una conversación con un cliente. Su rostro palideció. Me adelanté ofreciendo una sonrisa amable. «Señora Morales, bienvenida. ¿Le apetece un café?» Ella aceptó, sentándose en un taburete mientras Elena se unía a ella. La conversación fue tensa al principio.
comentarios sobre la decoración, preguntas sobre el flujo de clientes. Pero a medida que Elena la guiaba, señalando los acogedores rincones de lectura y nuestros bestsellers, algo cambió. La señora Morales se detuvo con una taza de té, viendo a su hija interactuar con los clientes, su risa genuina y ligera. Antes de irse le puso una mano en el brazo a Elena. «Te ves feliz», dijo en voz baja, casi a regañadientes. No fue una aprobación total, pero fue un comienzo. Con el tiempo ella visitó más, incluso trayendo amigas, su frialdad derritiéndose en una calidez renuente. Nuestra boda fue pequeña e íntima, fiel a quienes éramos. Sin un gran lugar ni una lista de invitados ostentosa. Solo una reunión en el parque cerca de la tienda bajo los cerezos en flor en primavera. Éramos unas 50 personas, mis padres radiantes en primera fila, los amigos de Elena de su círculo de consultoría, algunos antiguos colegas de Horizonte, y sí, la señora Morales, quien llevó a Elena al altar con una mezcla de orgullo y una persistente reserva. Intercambiamos votos que nosotros mismos habíamos escrito, promesas de escuchar a pesar del caos, de elegirnos el uno al otro en medio de las dudas, de construir una vida no de perfección, sino de presencia. Elena lucía radiante con un simple vestido de color marfil. Sus ojos se cruzaron con los míos mientras decía: «Prometo rescatarte todos los días». La recepción se extendió a la librería con guirnaldas de luces colgadas entre las estanterías y pastel servido con café. La vida no era perfecta. Había días de poco negocio, preocupaciones nocturnas por las facturas y la discusión ocasional sobre ideas de expansión. Pero esos desafíos nos unieron más, recordándonos por qué habíamos luchado por esto. La independencia de Elena floreció. Equilibraba a los clientes con las tareas de la tienda. Su confianza florecía sin la jaula corporativa. Yo encontraba satisfacción en el trabajo diario de administrar el lugar, viendo a los clientes irse con pilas de libros y sonrisas. Una tarde tranquila, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas, nos sentamos en la tienda vacía después de cerrar. Elena estaba acurrucada con un libro, su cabeza en mi hombro mientras yo contaba la caja. Ella dejó la novela a un lado, volviéndose hacia mí con esa chispa familiar en sus ojos. ¿Recuerdas esa noche en Bella Notte? Si no hubieras aparecido... Le besé la sien, acercándola más. Me habría arrepentido siempre si no te hubiera dicho lo que sentía, pero llegamos aquí juntos. Ella asintió, sus dedos entrelazándose con los míos. La felicidad no se trata de ser perfecto o digno, se trata de aguantar las tormentas, de elegirnos el uno al otro cuando es más fácil irse. En ese momento, rodeado por el aroma a páginas frescas y café recién hecho, supe que tenía razón. Nuestra historia no era un cuento de hadas, era real, forjada en rescates y riesgos, en valentía silenciosa y amor cotidiano. Y mientras cerrábamos y caminábamos a casa de la mano, las luces de la ciudad guiando nuestro camino, me sentí profundamente agradecido. Nos atrevimos a quedarnos y eso lo cambió todo.